Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hallar el ángulo en un triángulo rectángulo a partir de las razones trigonométricas. Vamos a suponer inicialmente que tenemos este ángulo y que este ángulo es alfa. Luego vamos a determinar que este lado arbitrariamente vale 10 centímetros y que este de acá vale 13 centímetros. Luego vamos a tratar de calcular el ángulo y también vamos a tratar de calcular el valor de este lado a que denominaremos x. Lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo con las especificaciones de este triángulo, determinar cuál sería el cateto opuesto, cuál sería el cateto adyacente y cuál sería la hipotenusa. Entonces, como marcamos y especificamos que el ángulo alfa es el que está en la parte inferior, entonces vamos a marcar y vamos a denotar que este es el ángulo recto, y recordemos siempre que los lados que están pegados al ángulo se van a denominar como cateto adyacente. Entonces, este lado de 10 centímetros se va a llamar cateto adyacente. Ahora, todos los lados que estén al frente del ángulo recto siempre serán denominados como la hipotenusa. En este caso, este lado de 13 centímetros será h correspondiente a la hipotenusa. Y por último, entonces el lado de x corresponderá al cateto opuesto. Aquí vamos a determinar cuál es la razón trigonométrica que me permite o que me relaciona cateto adyacente, hipotenusa y ángulo para poder hallar el valor de alfa. De acuerdo con el video anterior donde especificaba esa mnemotecnia que me permite determinar cuáles son las razones, entonces sabemos que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí necesitamos despejar el valor del ángulo alfa. Para poder despejarlo, lo que tenemos que hacer es aplicar la función inversa, en este caso de la función coseno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el ángulo tal cual, vamos a poner igual, y este coseno, que es una función, la vamos a pasar al otro lado del igual aplicando su función inversa, que se conoce como coseno a la menos 1. ¿De qué? De lo que tenemos acá, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como conocemos el valor del cateto adyacente y como conocemos el valor de la hipotenusa, vamos a reemplazar. Alfa es igual a coseno a la menos 1 de cateto adyacente, que vale 10 centímetros, sobre hipotenusa, que vale 13 centímetros. Y esto, para realizarlo en la calculadora, ustedes tienen que ejecutar el comando shift coseno. Y dentro del paréntesis van a poner 10 dividido en 3, o si no pueden poner directamente la fracción. Entonces, cuando aplican shift coseno de 10 dividido 13, eso les va a dar como resultado un ángulo de 39,71. Ahora sí, conociendo el valor del ángulo, entonces podemos hallar el valor correspondiente a x o al cateto opuesto. Entonces, voy a disminuir un poquito esto para poderlo hacer acá en la parte inferior. Para poder hallar el cateto opuesto, entonces nosotros sabemos que a partir de seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como lo que necesitamos es el cateto opuesto, la hipotenusa que está dividiendo la pasamos a multiplicar. Entonces me va a quedar hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. La hipotenusa, recordemos, vale 13 centímetros, entonces vamos a abrir paréntesis, 13 centímetros por el seno del ángulo. Y como ya hallamos el ángulo alfa, que es este de acá, entonces ese valor nos da 39,71 grados. Eso será igual al cateto opuesto. Al aplicar esto en la calculadora tenemos que multiplicamos 13 por el seno de 39,71 y esto nos da como resultado 8,30.
Entonces el resultado de esta multiplicación da 8,30 centímetros, que es el lado correspondiente al cateto opuesto. Y esta es la forma práctica para poder resolver y hallar el valor del ángulo y el valor de un lado de un triángulo rectángulo.